abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 17 al 20, le daremos lectura. Hechos, capítulo 5, versículo 17 al 20, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como estamos acostumbrados, nos ponemos de pies en respeto a la palabra del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. Tome su asiento. Voy a hacer un resumen rápido de este capítulo, de los primeros versículos de este capítulo. No nos olvidemos que comienza con una Ananías y Zafira que no eran avaros, sino que solo lo único que hicieron, pero que les costó la vida, fue mentirle al Señor. De decir algo que no era para poder buscar la gloria de ellos mismos. Que la gente, la multitud que los vio, que vendieron aquella heredad, la gente los pudiera aplaudir, los pudiera decir: oh, qué grande, qué bueno que eres tú. Y eso nos enseñaba a cada uno de nosotros que nosotros no debemos buscar nuestra gloria. Eso nos enseñaba que cada uno debe siempre darle la gloria al Señor y cada cosa que usted y yo podamos hacer, eso le pertenece a Dios. No hay nada más que le pertenezca a Dios. Nosotros somos simples instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos que en cualquier momento el Señor nos puede llevar a su presencia o nos puede tirar al suelo para que nuestro orgullo nunca sea mayor. Amén. A ellos se los llevó. Y lo que nos sorprendía, que sacado el pecado, sacado aquel error que ellos cometieron, vino una bendición a aquella iglesia que estaba creciendo, que estaba naciendo, que fueron los versículos del 12 al 16, donde veíamos las maravillas que empezaron a realizarse. Y eso nos enseñaba a cada uno de nosotros que en nuestra vida muchos de nosotros queremos bendición, queremos que Dios se manifieste, queremos andar en paz, en tranquilidad, queremos el consuelo, queremos no tener problemas o dificultades, aunque siempre van a estar, pero es diferente estando en Cristo. Y que si tenemos pecado es muy difícil que se pueda manifestar el Señor en nuestras vidas. Y sacando el pecado, Dios se glorifica. Sacando la iniquidad que muchos de nosotros a veces llevamos, Dios se va a glorificar. Y hoy vamos a ver lo que Dios nos va a enseñar en estos 3 versículos que hemos leído. Y dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. En otras traducciones dice: se llenaron de envidia, se llenaron de ira, de enojo. Fue la popularidad de los cristianos, el creciente prestigio de los apóstoles, los rápidos progresos de la iglesia y la estima que ante el pueblo iban adquiriendo los apóstoles, lo que llevó que estos sacerdotes empezaran a mirar mal a los apóstoles. Pedro y los apóstoles ya habían ganado más respeto de lo que ellos habían recibido. La diferencia, sin embargo, radicaba en que los líderes religiosos demandaban respeto y reverencia para ellos mismos, que es el error que muchos de nosotros a lo mejor podemos a veces cometer. Queremos que las personas nos respeten a nosotros más que a Dios. La meta de los apóstoles y la que cada uno de nosotros debiéramos lograr es el respeto y reverencia hacia Dios, no hacia nosotros. Debemos respetarnos entre nosotros. No significa que usted va a andarle faltando el respeto tuteando a un hermano o a una hermana. No significa eso. Pero nuestro gran respeto debe ser siempre a Dios. Y porque respetamos y amamos a Dios, yo voy a respetar a quien está por delante, a quien me lidera, a mi hermano, a mi hermana. Aunque sea, como decía Byron, hacer el aseo. Aunque sea que en muchas iglesias como que eso es lo más bajo,
pero es una gran responsabilidad. Es una bendición hacer el aseo. Y sabe que si hay algo que yo me gozo y que antes me encantaba y trabajaba en la iglesia, me encantaba servir. Y servir a los hermanos. De hecho, me ofrecí para el evento de las Dorcas. Solo me ofrecí. Pastora, necesita, yo soy garzón, tengo conocimiento, llegué a ser maître, y ahí le tiré mi currículum así. Pero yo quiero ayudarle ahí, voy a ir a servir a mis hermanas, las que sí que ustedes tienen que ir para que yo les sirva ahí su almuercito. 27 de mayo, paso al tiro el dato. 27 de mayo vamos a la iglesia de Ancud, al evento de Dorcas, así que usted no se quede en su hogar, vayan, los esposos ya denle permiso a las hermanas. Busquen con quién dejar al niño y si no puede, la pastora incluso decía que si no tienen con quién dejar al niño, lo lleven. Así que el Víctor Emanuel puede ir. El Benjamín también puede ir. Y voy a nombrarlas a todas para que... El Esteban también puede ir, Erika. Así que Dios sea bendiciendo nuestras vidas y debemos servir. Y los apóstoles tenían claro eso, que el servicio glorificaba y exaltaba el nombre del Señor. En cambio, estos sacerdotes buscaban para sí mismos, demandaban para ellos que los respetaran, que el pueblo en poco más le pusiera alfombra, que el pueblo un poco más, como lamentablemente en nuestras iglesias a veces cayeron, donde se le dio una pompa más importante al pastor más que a Dios. No, amados hermanos. Dios es más importante que todas las cosas. Uno es un servidor del Señor. Merece respeto porque está puesto por Dios, pero no es más importante que Dios. Por eso lo que llenó de celo a los líderes judíos y provoca una fuerte reacción por parte del Sanedrín. Los impulsó a la acción en esta etapa, no eran perseguidos por ser cristianos, sino por ser exitosos y trataran de impedir por todos los medios la difusión del cristianismo de estas personas. Cuán peligrosos son los celos, la envidia, la ira, el codiciar lo que otro tiene, los logros que una persona puede tener. No se vive bien. Si usted ha tenido celo, usted se va a dar cuenta que no vive bien. Siempre vive preocupada de la otra persona. Le desea el mal. Le desea que no le vaya bien. Pero a los hijos de Dios siempre les va a ir bien. Estos saduceos y el concilio, que eran tan rigurosos de la ley, de cumplir los mandamientos, se olvidaron del 10º mandamiento. ¿Se acuerda cuál es el 10º mandamiento? Ese no. Bien, Danielita. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¡Qué increíble! Maestros de la ley. ¡Qué increíble! Hombres que hablaban de Dios, se les olvidó este mandamiento que ellos decían, e incluso lo tenían pegado en sus vestiduras. Se les olvidó. Cuán importante, porque el celo los llevó a meter a estos hombres a la cárcel. El celo los llevó a que querían darle muerte. El celo los llevó a tener una persecución. El celo los llevó incluso a matar a Jesucristo. Codiciaban la popularidad que tenían estos apóstoles. Codiciaban y querían tener lo que ellos, los logros. La gente los seguía, multitudes iban tras ellos y ellos querían tener lo que ellos tenían, porque ya nadie los escuchaba, nadie los quería oír y ellos querían tener. Ellos querían hacer los milagros que los apóstoles realizaban por el Espíritu Santo. Ellos querían tener ese Espíritu Santo de Dios que visitaba en el Antiguo Testamento, porque ahora era permanente en el Nuevo Testamento. Ellos querían tener la llenura del Espíritu Santo, pero no podían por celo. Por eso es tan importante que nosotros no codiciemos, no tengamos celo
por lo bien que a lo mejor le pueda estar yendo a un hermano, por lo bien que un hermano puede cantar, tocar. Yo no tengo celo de Byron porque él tiene sus cosas, yo tengo mis cosas. Que a lo mejor nunca voy a poder cantar como él, estoy claro. Pero hay otras cosas, porque no nos olvidemos que todos somos un cuerpo. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y no todos vamos a hacer lo mismo que pueda hacer la otra persona. Eso les produjo a ellos el querer codiciar, el querer tener envidia, el tener la ira, el celo hacia estos apóstoles. Dice la Escritura que los echaron mano de ellos y los pusieron en la cárcel pública. El Sanedrín les había ordenado estrictamente que se refrenaran de enseñar en el nombre de Jesús. ¿Se recuerdan el capítulo 4? Que fue la primera vez que los llevaron de noche y los metieron presos. Y ellos estaban, y después les dijeron, ustedes no pueden hablar más en el nombre de Jesucristo. Y ellos, Pedro, porque ahí estaba Pedro y Juan nada más, dijeron que no lo iban a hacer, que ellos preferían obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos lo echaron. Ellos fueron arrestados anteriormente y puestos en prisión y fueron interrogados. Sin embargo, esta vez Dios intervino antes que ellos pudieran ser interrogados. Y un ángel del Señor, dice la Escritura, abrió de noche las puertas de la cárcel. Versículo 19 dice, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole les dijo. Aquí muchos a veces se han preguntado si era el ángel de Jehová, si era el mismo Jesucristo. La Escritura no nos da, dice que un ángel del Señor le saca de la cárcel. Esto sucede de una forma inexplicable y más aún cuando es un ángel. Y esto es importante porque esto fue como sarcástico para los saduceos. ¿Saben por qué? Porque los saduceos no creían en los ángeles. Ellos no creían en los ángeles. Los fariseos sí. Y otras religiones creían en los ángeles. Pero los saduceos no creían en los ángeles. Y esta secta de los saduceos era la que estaba levantándose y era la que los lleva ahí. Y no se olvide que la secta de saduceos eran los que tenían plata, los que tenían recursos, los que compraban sus cargos, sus puestos. Eran los que, yo siempre he dicho que el pastorado no es hereditario. Pero los sacerdotes compraban. Como tenían recursos, compraban el sacerdocio. Esto no es así. Y ellos, estos hombres, fueron sacados por los ángeles. Por eso Lucas lo hace de una forma como, oye, lo que tú no crees, sacaron a estos hombres. Lo que tú no das luz, a estos hombres los sacaron aquellos ángeles. Los ángeles cuya existencia y gobierno es atestiguado desde las primeras páginas de la Biblia hasta las últimas. Son seres espirituales que cuando se encuentran con los hombres pueden ser percibidos como criaturas de Dios con sus mensajeros y mediadores, pregoneros y ejecutadores de su voluntad. Su presencia se sustrae a toda experiencia de orden natural, pero el testimonio de la Escritura es tan fuerte y determinante que no tenemos ningún derecho a poner en duda la realidad de estos ayudantes y servidores de Dios. Los ángeles existen y la Escritura da luces de ellos. No nos olvidemos que Satanás era un ángel de luz que fue destituido junto a una tercera parte de ellos, que ahora se llaman demonios, o nosotros les llamamos demonios, pero que en su momento fueron ángeles. Los ángeles existen y están para ayudar al ser humano. Amén. Versículo 20 dice, id pues en pie en el templo, porque ellos le dijeron algo a estos hombres. Id pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel les encargaba hacer lo mismo, por lo cual se les había detenido.
deben presentarse en el templo y hablar al pueblo todas estas palabras de vida. ¡Qué contradictorio! Normalmente si a nosotros nos sucede algo así, si alguien nos dice ustedes no deben predicar más o ustedes los voy a meter en la cárcel y nos llevan ahí a la cárcel, estamos en el calabozo, pedimos unas frazaditas para que nos podamos tapar porque a veces son fríos los calabozos, nunca he estado en lo que me han dicho. Y después salimos, nos vamos a meter a nuestro hogar y a lo mejor decir nunca más vamos a predicar. Pero el ángel le lleva un mensaje. El ángel lo está sacando, no para librar su vida, sino que le está diciendo, sigan predicando, sigan hablando. Los llevaron, los metieron en la cárcel, pero yo los voy a sacar esta noche. El Señor me mandó a sacarlos. Pero ustedes al otro día, decir, ni siquiera espérense una semana, espérense un tiempo. No, al otro día vayan al templo y prediquen la palabra de Dios. En esta liberación prodigiosa los apóstoles también se daban cuenta de esta intervención divina y así obedecieron la orden del ángel y que se presentaron en el templo muy de mañana, dice la Escritura, para anunciar al pueblo estas palabras de vida. Con estas palabras de vida, ¿qué nos quiere decir? Saluda todo el mensaje de salvación de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esto es importante porque no es predicar nuestro testimonio, lo que nosotros vivimos, pasamos o estamos, sino que es predicar a Cristo y a este Cristo resucitado, que se mostró vivo después de su pasión y que desde entonces se manifiesta con su poder vital en los sucesos de Pentecostés y en las curaciones milagrosas de los apóstoles, y que a todos los que creen le da aquella vida que les hace participar de la vida propia de Dios. El nuevo pueblo de Dios hace uso de la palabra con una fuerza vital indestructible. Es aquel sitio cuyos guardianes se hacen sordos al llamamiento de Dios y procuran impotentes impedir con la violencia externa la germinación de esta vida. Estos sacerdotes, estos hombres que los llevaron prisioneros, estos hombres que querían acallar, que se siguiera hablando de Jesucristo, que se hablara de esta vida, no lo pueden hacer. Porque aún así, metiéndolos a la cárcel, amenazándolos, Dios los sacó. En griego la palabra vida es zoe, vida, vivir. En castellano viene de la palabra zo o zoología. Se emplea en el Nuevo Testamento de la vida como un principio. Vida en el sentido absoluto. Vida como la tiene Dios. Aquellos que el Padre tiene en sí mismo y que Él dio al Hijo encarnado que tuviera vida en sí mismo y que el Hijo manifestó en el mundo. Y esto es importante. La orden que le da el ángel a estos hombres que fueron presos, que fueron sacados de la cárcel de una forma milagrosa, les dice, vayan y hablen de la palabra de vida. Porque esto va a traer vida a aquel que lo escucha, a aquel que lo oye. Esto traerá esperanza a aquel que la necesita. El hombre ha quedado alineado de esta vida a causa de la caída. Eso quiere decir que ha perdido el juicio, que está loco o se compara como tal. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, que el ser humano que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, ha perdido el juicio. Ellos nos llaman locos a nosotros, pero esta bendita locura nos lleva a tener la esperanza de vida eterna. Esta vida los hombres llegan a ser participantes mediante la fe en Jesucristo, que viene a ser su autor para todos los que confían en Él y que por ello es designado como la vida del creyente. Porque Él mantiene la vida que Él da a cada uno de nosotros. La vida eterna es la posesión presente y real del creyente debido a nuestra relación con Cristo, que está garantizada por la resurrección de Jesucristo. No hay más. La vida eterna, la seguridad de la vida eterna es el presente que hoy vivimos. Aunque no estamos allá, pero es el presente que debo tener claro. Porque si yo parto de este escenario, me voy con Él. Y espero que usted también pueda decir, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él. No es un mensaje subliminal, Danielita, para que se cante esa alabanza. Pero sí,
Me voy con Él. Esta vida, sin embargo, no es simplemente un principio de poder y animación, porque tiene asociación morales inseparables de ellas, como la santidad y la rectitud. Muerte y pecado, vida y santidad se encuentran frecuentemente contrastadas en las Escrituras. La muerte entró por el pecado, como dice Romanos 5:12, que es rebelión contra Dios. Así el pecado involucra pérdida de la vida. Pero por Jesucristo tenemos esa vida. Por ello la impartición de vida al pecador tiene que ser hecha mediante una muerte causada por el derramamiento de aquel elemento que es la vida de la carne. La sangre es virtud de ser la vida, es la que hace la expiación. La separación de Dios causa por la pérdida de la vida podría ser resuelta solo mediante un sacrificio en que la víctima y el ofrendante quedaran identificados. Aquello que estaba dispuesto en las ofrendas típicas de Israel tuvo pleno cumplimiento en el sacrificio voluntario de Jesucristo. El derramamiento de la sangre en el lenguaje de la Escritura involucra el quitar o entregar la vida. Por cuanto Cristo no tenía pecados propios por los cuales morir, su muerte fue voluntaria y sustitutiva para cada uno de nosotros. En su sacrificio Él soportó el juicio divino debido al pecado del hombre. Por medio de ello el creyente queda identificado con Él en su vida inmortal por medio de su resurrección y goza de una comunión consciente y eterna con Dios. Lo que en pocas palabras el ángel le estaba diciendo, todo eso es lo que ustedes deben predicar. En pocas palabras es lo que usted y yo debemos predicar al mundo que se está perdiendo. Los apóstoles tenían poder para hacer milagros, gran audacia en la predicación y la presencia de Dios en sus vidas. Sin embargo, no estaban libres de azotes y persecuciones. Los arrestaron, encarcelaron, azotaron con látigos y los calumniaron los líderes de la comunidad. Tú y yo no vamos a estar ajenos a aquellas cosas que el mundo pueda hacer. Pero persiste, sigue adelante. La fe en Dios no elimina los problemas. Y eso nosotros debemos tenerlo claro. Problemas vamos a tener, dificultades vamos a tener. ¿Se van a levantar? Sí, se van a levantar. Los de tu propia familia, los mismos hermanos a veces de la iglesia, pero tú debes seguir adelante. Pero sabes que los problemas cuando tú y yo estamos en Dios y tenemos aquella fe puesta en Dios y estamos en la presencia de Dios, hace que parezcan menos temidos porque los pone en la debida perspectiva. Cuando tú y yo sabemos por qué estamos sufriendo o pasando problemas y decimos, esto es por la causa de Cristo, Él nos da el consuelo y el bálsamo. Ahora si estoy sufriendo por causa de mi pecado, eso es otra cosa. Pero aún tenemos consuelo, porque sabemos que es por nuestra culpa. Y si nos arrepentimos, Dios es fiel para perdonarnos. Usted no puede esperar que todos reaccionen favorablemente cuando anuncien el Evangelio y la fe en Cristo. Hay quienes van a reaccionar bien y quienes lo van a hacer mal. Y a quienes les dará lo mismo. A usted no debe importarle eso. A usted no debe importarle a veces lo que pueda decir su familia. Lo importante, siempre le he dicho a ustedes, es lo que Dios dice de mí. Algunos se sentirán celosos, temerosos o amenazados. Debemos esperar algunas reacciones negativas, pero recuerde que debe interesarle más servir a Dios que las reacciones de las mismas personas. Quiero concluir con 3 características que tenían estos hombres y que usted y yo debemos tener. Estos hombres eran valientes. El mandato de ir directamente y predicar en el templo les parece casi increíble. Pero obedecerlo, y cualquiera de nosotros puede decir, ¿pero cómo? Y si miramos, ¿pero cómo el ángel los manda para allá? ¿Por qué no tuvo un poco más de misericordia?
Bueno, Él nos mandó primero, mejor váyanse a Samaria, ahí no lo están persiguiendo. O váyanse a otras ciudades, ahí no los van a perseguir todavía. No, les dice, vayan al otro día. Los saca en la noche y le dice, en la mañana estén ahí predicando. Ellos obedecieron. Y ese es un acto de audacia sin comprensión para una persona prudente. ¿Qué haría un prudente? ¿Qué haría alguien que, si le preguntamos a cada uno de nosotros, si nosotros reflexionáramos y dijéramos, no, yo no iría. No, yo me quedo. Espere, Ángel, está bien, nos sacaste, gracias por todo eso, pero espérate un poquito. Quizás conversaríamos así, ¿cómo te lo ocurre, Ángel? Yo soy un hombre prudente, razonable. No, pues no espera un poco, espera que se calme la cosa y después... No, ellos fueron valientes. Ellos sabían lo que le iba a pasar y sin embargo fueron. Ellos fueron. Cuán valientes tú y yo somos. Byron decía que soldado que arranca sirve para otra batalla. Pero vamos a pasar nuestra vida arrancando como él dijo. No. Debemos ser valientes. Debemos estar ahí. Este es un tiempo en que Dios necesita hombres valientes, mujeres valientes, hombres decididos a no soltar la mancera, a avanzar, avanzar. Siempre me pregunté cómo los surcos quedan tan derechos y ellos avanzan. Tienen un punto, ya hay que ir y se van derecho. Porque si miran para atrás, uno se da cuenta que yo estuve clavando unos palos y mal la lienza la subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. No sé si quedaron derechos, pero intentaba ir siempre derecho. Pero si miraba para atrás, me iba a dar cuenta que iba... Uno debe seguir siempre, ser valiente. No temas. No temas. Ellos sabían el resultado, ellos sabían lo que iba a pasar. Pero ellos estaban obedeciendo y eran valientes a lo que estos ángeles, a este ángel, enviado por Dios, le había dicho lo que tenían que hacer. Eran hombres de principios. Y esto es importante. Porque ellos nunca preguntaron, ¿es segura esta forma de actuar? ¿Es esto lo que Dios desea que yo haga? Desde el principio estos discípulos sabían que no importaba el costo y las circunstancias. Ellos iban a obedecer a Dios. Muchos de nosotros a veces cuestionamos, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Esto que estoy sintiendo de hacer es mío o es de Dios? Creo que comí más de lo debido, muchos de nosotros decimos. Y es un mal pensamiento aquello que a lo mejor Dios me está intentando hacer. A veces cuestionamos, no, el pastor se volvió loco. Ya lleva casi un mes diciéndonos que nosotros debemos ir a predicar la palabra. ¿Por qué tanto insisten que debemos ir a predicar la palabra? Domingo tras domingo nos ha venido dando, nos dice que somos barro. Y yo no soy barro. Tengo barro en los dedos del pie, pero es porque me cuesta bañarme a lo mejor. ¿Será de Dios o no será de Dios? Que tú y yo prediquemos la palabra del Señor. Ellos no cuestionaron. Ellos podrían haber cuestionado, como les dije anteriormente, pero ellos no lo hicieron. Tú donde estés, donde Dios te ponga, donde Dios te pare, debes predicar la palabra de Dios. No debes cuestionar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo contigo. Amén. Y lo otro que ellos tenían, estos hombres tenían bien claro lo que era su deber y su función. Sabían que eran testigos de Cristo. Un testigo es alguien que sabe por experiencia personal aquello que es cierto. Y es imposible detener a un hombre así, porque es imposible detener la verdad. Tú sabes cuál es tu función, tú sabes cuál es tu responsabilidad. Tú sabes lo que eres y puedes ser en el Señor.
Así que no debes dudar de que Dios es el que te está mandando. Tú tienes una verdad que debes predicar, que debes dar a conocer. Tú tienes una verdad que no la puedes callar. Tú tienes una verdad que tienes que proclamarla a quien está a tu lado. Tú tienes una verdad de vida eterna para aquel que la necesita. Tú tienes una verdad de vida. Porque es lo que le dice el ángel. Ustedes vayan y hablen las palabras de esta vida. El ser humano necesita. Y aún aquellos que pueden haber crecido en una iglesia necesitan esta palabra de vida. Como decía Byron, no es seguro, aunque haya crecido en cuna de oro, aunque su mamá lo haya llevado, su abuela lo haya llevado, siempre a la iglesia. Cuando uno toca fondo, Byron, es cuando uno se da cuenta de la necesidad y quién realmente es Dios. No es bueno depender siempre de los bastones, aunque llegaremos a una edad que los tendremos que usar nosotros. Pero nunca es bueno como cristiano depender de los bastones. Nuestra dependencia como hijos de Dios siempre debe ser de Dios. De Dios. De Dios. Los hombres vamos a fallar. Los hombres vamos a caer. Pero tú nunca caerás si tu mirada está puesta no en la iglesia, no en el pastor, no en los oficiales, sino que tu fe debe estar siempre puesta en el Dios creador de todas las cosas, en este Dios que da vida y nos manda a predicar esta palabra que da vida. Yo, en más de alguna oportunidad, a lo mejor a ustedes les he fallado, pero mi Dios nunca les ha fallado. Yo no he estado, pero mi Dios siempre ha estado. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado cuando lo han necesitado. Así que les invito a no callar, sino a predicar esta palabra de vida. Ha sido difícil, ha sido complicado, se están viviendo momentos difíciles de economía en nuestro país, pero en este tiempo es donde más nosotros debemos levantar la bandera de Cristo. Amén. Póngase de pies.